La Cuenca del Azul, un lugar mágico de la Patagonia Argentina en el que deciden asentarse miles de familias de todas partes del mundo. Tierra de inmigrantes, pioneros y pueblos originarios, esta cuenca se nutre de un gran número de arterias hídricas. En este lugar se puede disfrutar de uno de los ecosistemas más importantes y delicados de la Argentina. A simple vista, el agua parece inofensiva y benigna. Da vida para todo. Pero tenemos que entender algo. Los ríos siempre recuperan su espacio natural. El desafío es acompañarlos. La Cuenca del Azul se extiende en el enclave andino del Paralelo 42. 1.200 kilómetros cuadrados de valles y cordillera, de aguas claras que reflejan el sol y la nieve. Agua en todas sus formas. Agua que dibuja uno de los paisajes más bellos de toda la Patagonia. Sus centros neurálgicos son el Bolsón en Río Negro y Lago Puelo en Chubut. Las dos principales arterias de la cuenca son los ríos Azul y Quemquentreu. Pero esta cuenca no se forma solo de ríos. Los lagos, los ríos, las cascadas, los deshielos, las vertientes, los manantiales. Todo eso hacen que aparezcan los ríos, ¿no? El río Azul nace en este rincón de los Andes. Una serie de glaciares que se encuentran distribuidos principalmente en el sector oeste, donde el 80% aproximadamente se ubica dentro del área natural protegida Río Azul Lago Escondido y un 20% por fuera. Son las masas de hielo que principalmente aportan lo que son todos los aportes y las regulaciones en la época estival, digamos, a fines del verano. En los veranos más cálidos, incluso, se puede llegar a su interior. A través de un arroyito que se metía dentro del glaciar, pudimos acceder a unas cavernas, bueno, y estar debajo de esa mole de hielo, entre fisuras, con unos colores colaba el sol. Así son experiencias únicas, o sea, es imposible no amar el agua cuando estás ahí. Esta cuenca, la del Río Azul, si uno la observa, es bien diferente a la del Quemquentreu. Tenés un río ancho, con márgenes consolidadas, con forestación. Esta parte todavía no se ve tan intervenida como sí sucede en el Quemquentreu. Apenas baja del cerro, el río presenta su fotografía más conocida en el mundo. El Cajón del Azul. Acá, el agua ha cortado las montañas hasta crear un cañón que alcanza hasta 60 metros de altura. Luego de atravesar 40 kilómetros por este profundo valle, el Azul se une al lago Puelo en su orilla norte, con un caudal de 20 metros cúbicos por segundo. Porque el río juvenil, arriba de todo, tiene fuerza para cortar el relieve, y en cambio cuando llega acá abajo no tiene fuerza para recortar el relieve y se descansa y pierde toda su carga de rocas y de sedimentos que trae. El otro gran río de la cuenca es el Quemquentreu, que se nutre de los humedales que en esta región se conocen como mallines. Significado quiere decir el curso de agua que produce ruidos, porque viene entre las piedras, encajonado entre las piedras. El río Quemquentreu es el que soporta los mayores efectos de la mano del hombre en la región. Este es un área muy frágil
porque tenemos montañas de ambos lados, nacientes de ríos, arroyos, glaciares, bosque nativo y una franjita chiquita de espacio para ubicarnos, para radicarnos. Con una característica muy particular acá en la zona, que está yuxtapuesto sobre este fenómeno glaciario, lo que se llama el bosque austral o la selva valdiviana, que es lo que nos permite tener este verde que nos rodea. En esta zona de la cordillera o de la cuenca hay especies únicas, lo que se llaman especies endémicas de flora y de fauna. Y eso hace que este sea un lugar único en el mundo. La máxima expresión de biodiversidad de la Patagonia se halla en este bosque pluvial valdiviano, una formación vegetal que en el paralelo 42 cruza la cordillera en los sitios bajos, aportando la humedad abundante y necesaria para el microclima de la región. Casi toda la cordillera austral es producto de la erosión glaciaria, la migración de los hielos, cómo van corriendo y van trazando, excavando, como si fuera una topadora, van excavando los valles glaciarios. El último evento fue aproximadamente hace 15.000 años. En la Patagonia, hace 11.000 años, el hombre quiso dejar constancia de su paso por la tierra, imprimiendo sus manos en la roca. ¿Por qué se asentaron las comunidades acá? Porque había un recurso importante que era no solo los frutos de la tierra, sino también el agua que lo sostiene. La cantidad de lluvia de este lado es muy importante para el nivel y para las costumbres de los pueblos que son los tehuelches. En ese momento aparecieron en los Andes una constelación de pequeños valles y microclimas, coincidiendo con la llegada de los primeros seres humanos. Venían todas huellas de caballo nomás, que eran huellas que habían hecho los pobladores antiguos, que iban con arreos, que venían y iban. Y esas sendas las usaban los vaqueanos, los aventureros que venían buscando horizontes para vivir, formar su vida y su familia acá. Por eso, hasta la conquista del desierto, estas tierras solo eran usadas como paso cordillerano por las etnias Zonec, Tehuelche y Mapuche. Una vez que el blanco avanza con el tema de la conquista del desierto, los pueblos que estaban en la meseta que fueron definitivamente desplazados y este lugar quedó como un sector que no estaba muy claro a quién pertenecía. Lo que acá hay como registrado como primeros pobladores llegan a fines del siglo XIX y llegan desde Chile. La inmigración es la identidad de esta región. La Cuenca del Azul ha atraído por siglos a hombres y mujeres que buscaron refugio y progreso en su estable clima templado. Por sus márgenes pasaron legendarios personajes, como la historia de policías y ladrones que protagonizaron los bandidos norteamericanos Butch Cassidy y Sundance Kid, y el sheriff tejano Martin Sheffield. Con el aumento de pobladores europeos, las aguas de esta cuenca fueron el epicentro de un sueño: construir una Suiza argentina. Las aguas azules de la zona tienen un sabor único en el mundo. De hecho, es una de las zonas hídricas con mayores niveles de pureza. Esto favorece la expansión de cultivos como el lúpulo, uno de los ingredientes fundamentales de la cerveza. Llegamos acá en el 93 desde Los Ángeles y realmente enfocarnos en lo que queríamos hacer a largo plazo con el lugar. Vamos a la cerveza, vamos a hacer cerveza porque a la gente le gustó, a nosotros nos divirtió hacerla. Al venir de otro lugar, en mi vida vi un agua cristalina, saber que podías ir y tocar y tomar. Además de la cerveza, la fruta fina y el pastoreo, la mayor actividad económica de la región es el turismo. Esa gente que viene a quedarse o la que viene a estar unos días y se va, es el gran recurso que tiene esta zona. El uso turístico responsable del ambiente, que además genera mucho empleo. Pero hay que hacerlo bien, porque si no el turista viene una vez y no viene más. Protegerla, cuidarla, tratar de no atacarla, digamos. Cualquier intervención repercute en el mismo sitio y hacia aguas abajo. Y cualquier rotura de ese equilibrio
es muy difícil después restablecerlo, digamos. Lleva años para restablecerlo. La delicada relación entre los humanos y el agua en esta región ha obligado a una cuidadosa planificación de los recursos hídricos. En 1912, el ingeniero norteamericano Bailey Willis, contratado por Argentina para diseñar un plan de desarrollo de toda la Patagonia, describía el Valle del Azul como una de las zonas más deseables, en especial las que se hallaban en las terrazas del Quenquentreu. Eran tipos que tenían una visión integral de los problemas. No solo que hacía todo a caballo, sino que tenía una mirada de la ingeniería, de la parte social, de la parte industrial, de la producción. Y a su vez veía que pasaba una lagartija que nunca había visto y eran excelentes dibujantes y la dejaba plasmada en sus cuadernos de notas, muy analíticos. Lo lógico en el asentamiento original de esta zona sería que si hubiesen preservado las zonas inundables para tener la producción y el recreo y vivir en los faldeos de la montaña. Pero ¿qué pasa? A la gente le suena lindo estar sentado a la orilla del río, escuchar el agua. A partir de la idea de Willis, nació la historia oficial del primer gran centro urbano, el Bolsón. Fue fundada en 1926 por el ingeniero Adalberto Pagano. El gobernador Pagano planifica una ciudad parecida a La Plata, acá en el Bolsón. Y entonces se inicia una obra que para la población que había era fastuosa. Y él fue el que diagramó nuestro pueblo, por eso la plaza creo que con mucho acierto se llama Pagano. 2 años después, nacía la localidad de Lago Puelo, cuyo primer gobierno lo integraban 8 docentes. Desde 1928 es que a partir de ahí se ha generado un sueño tremendo en este lugar que creo que como pocos en la Argentina se está desarrollando a pasos agigantados. ¿Es este un paraíso perdido? No, es un paraíso fácil de encontrar y que día a día espera que lo recuperemos con nuestra admiración. Los cerros, la playa y el oleaje juguetean con su clima dulce, aislado en el sueño de la belleza. Y los bosques levantan su grito fresco y verde ante la reverencia natural de las cascadas. El tema es que cuando se construye el asfalto que viene de Esquel, que viene de Bariloche, la dinámica poblacional cambia drásticamente y la valorización inmobiliaria cambia drásticamente. Imaginemos un lugar delicado como este, que desde su fundación hasta el presente ha multiplicado por 100 su población. Cada año, decenas de familias llegan a los pueblos de la cuenca en busca de mayores oportunidades. Entre 1900 y 1920 acá había 500 habitantes, en Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, 500 personas. Y hoy estamos hablando de una población, no me quiero equivocar, pero debemos estar cerca de los 40 y pico de mil habitantes. Hay que empezar a proteger el río, ya lo que antes era un equilibrio natural entre la vegetación, la planicie de inundación, y el río cuando necesitaba espacio subía, inundaba y pasaba de largo. A partir de la intervención humana, con la deforestación y con los avances, empezó a trabajarse sobre el río. Si estudiamos el estuario del río cuando llega a Lago Puelo, ocupa todo el ancho desde una montaña hasta la otra y sin embargo estamos viviendo en ese lecho del río. A veces han pasado eventos extraordinarios que han producido inundaciones y perjuicio a la sociedad. El río parecía un mar, era un recuerdo así bastante feo, yo no me lo olvido. El muelle del Lago Puelo, que era de madera, desapareció en ese momento
y la playa, que era muy larga, nunca más se cortó y es lo que es ahora. Casas, todo lo que había se llevó ahí de la orilla del río. Luego de este trágico evento, los ríos volverían a tomar revancha en 1997 y 2002. El río empezó a estar comprimido por el avance de la ocupación del territorio y después de la crecida del año 99 lo que se intentó por distintas intervenciones mediante medidas estructurales es que el río recupere su espacio original mediante acciones concretas sobre el mismo. Ya le digo, se ensanchó el río, se generaron defensas laterales y espigones para evitar problemas de erosión. La ocupación de las riberas de los ríos aumenta exponencialmente los problemas de torrencialidad, contaminación e inundaciones. A la vez, los procesos de erosión de las costas hacen que la energía del río crecido no se disipe como sucede naturalmente. El problema en esta zona es que los ríos son torrentosos, son de régimen torrencial y cuando se produce una crecida, el agua viene con mucha energía y destruye lo que encuentra a su paso. Esta es una zona de 800, 900, 1000 milímetros de lluvia por año, pero concentrada entre abril y septiembre-octubre. Estamos disfrutando del agua en el río y puede caer una tormenta a 40 kilómetros arriba y baja una ola de 2 metros y nos lleva a todos. Es lo que se conoce como el valle de inundación, que es una condición natural de todos los ríos. El problema de la crecida no es la crecida en sí mismo, sino que cuando el desarrollo antrópico ocupa esos valles de inundación, la gente se instala en estos lugares, con lo cual la crecida, que es un evento natural, se transforma en una inundación. Había mucha gente imprudente que se ha venido a habitar las costas, las riberas de los ríos. Los ríos tienen son dueños de las riberas. Por ahí pasan muchos años hasta que se vuelve a producir. Entonces uno pierde noción hasta dónde llegaban esas aguas. Y ahí es donde la gente gana en asentamientos. Ganan asentamientos, cuando digo ganan asentamientos, son todos, ¿no? Son asentamientos precarios y también urbanizaciones que sin la intervención de la autoridad hídrica empiezan a tener problemas de riesgo de inundación. ¿Sí? Uno lo ajusta al cauce, lo achica, le reduce su ancho, el río, la misma cantidad de agua va a pasar por ahí, pero a una altura mayor. Al tener eso también le va a aumentar la velocidad y genera lo que genera. En cambio, cuando uno le logra sacar esos terraplenes artificiales y el río se va tranquilo a buscar su equilibrio, van a ver que en la zona donde están el parque lineal, prácticamente la defensa que en el centro del río capaz que tenía 2 o 3 metros, en el costado donde está la calle, a lo mejor el terraplencito es 50, 60, 80 centímetros no más, y el agua que llega ahí ya en la parte ancha trae muy poca velocidad, o sea, no lo erosiona. Entonces resolvemos el problema al río y nos lo resolvemos a nosotros para que tampoco nos agreda. Es como un sentimiento muy fuerte de la cuestión vinculada a la naturaleza y que tratar de promocionar medidas que permitan una mejor sustentabilidad en cuanto a las acciones que generamos y lo que nos devuelve la propia naturaleza. Podemos vivir acá, sí podemos vivir, pero teniendo los recaudos y el respeto mutuo con la naturaleza. Si uno mira los países desarrollados, pero sobre todo Europa, porque ellos tienen normas muy estrictas, pero porque han tenido que recuperar la naturaleza que habían perdido. Esta zona tiene grandes superficies que son prístinas, entonces están en un estado de conservación excelente. Lo que tenemos que tratar es de cuidarlas ahora y no llegar a esa situación extrema donde después es mucho más costoso volver a la situación inicial o directamente imposible. El agua primero es para los árboles, para las plantas. Después es para los animales. Y después es para el ser humano. Si el agua le falta a las plantas, desaparece el planeta. Si el agua le falta a los animales que interactúan con los árboles, desaparece el planeta. Y si el agua le falta a los hombres, al planeta no le pasa nada.
y empecé a tener otra mirada, la mirada desde el río, ¿no? de todo lo que pasa, pero desde el agua. La noción de aguas arriba y aguas abajo, como que los actos que yo a veces demando o critico por lo que observo aguas abajo, mirando hacia aguas arriba y echando culpas hacia aguas arriba, a veces no soy consciente de que yo también estoy aguas arriba de otros y que esa toma de conciencia tiene que implicar también un cambio en algunas conductas o en algunos hábitos que tenemos que repercuten aguas abajo. Que es la necesaria articulación de los recursos hídricos con la gestión territorial y con la intervención de las autoridades hídricas en todo lo que es el desarrollo del territorio. El agua es claramente el recurso estratégico del siglo XXI y los ríos son la manifestación directa de ese recurso para el desarrollo humano. Como sabemos, en el agua, en el planeta Tierra, tenemos una cantidad finita de agua. Solo el 2,5% del agua es dulce, es agua potable para uso humano y el enorme porcentaje de esa agua está disponible de manera superficial, en ríos, en lagunas, en lagos. No modifiques el curso del río porque el río tiene su propio curso. Hay que dejarle a los ríos que tengan su divagancia y que traten de conservar el alivio de energía. Todos son problemas de equilibrio de energía. No le ocupes el lugar al río porque después va a venir por él, digamos. O sea, es una cuestión de la naturaleza que es muy comprobable, digamos, ¿no? Desde la prehistoria, este ha sido un lugar con características únicas, en el cual el ser humano ha convivido con la naturaleza durante siglos. Lugar sagrado para algunos, de producción para otros y de convivencia con el agua para todos. La Cuenca del Azul nos sigue prestando sus dominios para que convivamos con ella. La fragilidad de este valle y su futuro ha quedado bajo la responsabilidad de sus habitantes. Si las sociedades en su conjunto no acompañan al río sustentablemente, adaptando las poblaciones al curso natural, respetándolo y utilizando todas las herramientas disponibles, estos pueblos tienen bajas posibilidades de desarrollarse y prosperar.